ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días a todas nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las distintas plataformas. Voy a identificar 3 temas que voy a tratar entrando en materia de inmediato. Me pregunto lo siguiente: ¿fue Máximo Gómez un héroe nacional? Miriam Germán enturbia reconocimiento que le tributó el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles manos mecerán la cuna para desconocer la extinción penal de varios expedientes de corrupción? Esas son las preguntas que nos hacemos sobre la escogencia del señor Albert Randing como nuevo secretario general de la OEA. Pues nada que decir, porque ya habíamos planteado que eso iba a ocurrir como ocurrió, y que ha sido una de las reacciones a Trump. El otro canciller, el canciller de Paraguay, se veía un poco más próximo a la línea de Estados Unidos. Se escogió uno que no es que es totalmente ajeno a la línea de Estados Unidos, pero es más cercano al llamado socialismo del siglo XXI, que es el canciller de Surinam, el nuevo secretario general de la OEA. Señores, la pregunta que me hacía sobre ese gran dominicano que es Máximo Gómez, me preguntaba si es Máximo Gómez un héroe nacional, porque hay una propuesta. Ustedes saben que los diputados y senadores del PRM son especialistas en ese tipo de cosas. No encuentran otra cosa que hacer que plantear cambios de nombre, o que le quitemos a una calle el nombre del fundador de la ciudad, o que le quitemos a una circunvalación el nombre de Juan Bosch y le pongamos el de Peña Gómez, etcétera, etcétera. Entonces, ahora está la propuesta de el diputado Luisito Báez, que está proponiendo el cambio de nombre de la provincia Peravia, y que la provincia Peravia se llame provincia Máximo Gómez. Tengo cierta oposición siempre a los cambios de nombre, porque los nombres son parte de la historia de un pueblo, parte de la historia de la gente. Entonces tú naciste, te criaste, estudiaste, te formaste en un lugar que después ya ese lugar no se llama así. Y yo creo que los nombres forman parte de las tradiciones, y las tradiciones son un factor de cohesión de los pueblos. Es decir, que casi siempre prefiero que una provincia, que un municipio, que una calle que ha tenido un nombre, conserve el nombre que ha tenido. Esa es una de las razones. La segunda razón tiene que ver con lo que ha planteado Edmund Burke.
el padre del conservadurismo, cuando habla de la labor del legislador. Él dice que el legislador en todo momento tiene que tener presente 3 factores. Tiene que tener presente a sus muertos, a sus vivos y a los que no han nacido. Es decir, yo legislo en coherencia con mi historia, veo las necesidades del presente, pero también me enfoco hacia las nuevas generaciones. Pero siempre mi historia, mis muertos, están presentes en todo lo que yo hago. Entonces, eso de que cualquier cosa que se haya hecho en un congreso, porque el congreso era trujillista, vamos a deshacerlo. Tengamos cuidado con eso, porque probablemente, y sin el probablemente, esos legisladores tenían un nivel intelectual muy superior al de los legisladores posteriores, por no decir hacia el de los actuales. No importa que hayan sido señalados de dedo por Trujillo, que nunca señaló un burro para que fuera a legislar. Es decir, la gente tenía que tener condiciones determinadas para ir a legislar. Entonces, no puede ser que de repente yo llego nuevo y porque una cosa la aprobaron en el pasado, la deshago. Bueno, eso mismo van a hacer con todo lo que yo haga ahora. Después lo van a deshacer en el futuro. Y eso no le da asiento. Eso no le da asiento realmente a una nación. Pero ustedes me dirán, bueno, todo eso son argumentos un tanto sentimentales, vacíos. Vámonos a lo de peso. Vamos a lo de peso. Es decir, vamos a proponer que la provincia Peravia se llame Máximo Gómez. Lo que pasa, don Luisito Báez, que cuando usted se pone un trajecito blanco y se va a juramentar como diputado o se va a juramentar como senador o acude, como ocurrió recientemente, a la rendición de cuentas del presidente Abinader un 16 de agosto, cuando eso ocurre, que el 16 de agosto es realmente el día estelar del Congreso Nacional, cuando eso ocurre, Luis Báez y diputados que lo apoyan, el país está conmemorando el grito de Capotillo. Es decir, nosotros le estamos rindiendo homenaje el 16 de agosto, que es el día principal del Congreso, porque es el día que incluso se juramentan los directivos del Congreso, se juramentan los nuevos diputados. Es el día de la gran gala del Congreso. Ese día le estamos rindiendo homenaje al grito de Capotillo, al grito de Capotillo de 1863. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso que tú estás proponiendo es contrario al grito de Capotillo, porque Máximo Gómez luchó de la parte contraria a la de los restauradores. Es decir, es un gran dominicano, pero no es un héroe dominicano, es un héroe cubano. Y es un héroe de la independencia cubana. Y nos merece respeto como tal. Pero no es un héroe dominicano. Es un gran dominicano, pero no es un héroe dominicano. Aquí hubo una vez realmente un sentimiento de mucha admiración, pero eso obedecía a una época en la que la influencia cubana era determinante, en la que todos aspirábamos a ser como Cuba. Y entonces, en ese sentido, los héroes cubanos eran nuestros héroes. Y aquí, cuando había una competencia deportiva entre Cuba y República Dominicana, mucha gente deseaba que ganara Cuba. Pero eso era en esos tiempos. En estos tiempos, los dominicanos tenemos que tener presente la historia nuestra.
la historia nuestra. Entonces, esa propuesta va a contracorriente de nuestra historia. ¿Por qué? Porque le rinde homenaje a una persona que en la gesta restauradora era del bando español. El bando español, entonces, o una cosa o la otra. Ahora, vamos a ser coherentes, anulemos las celebraciones del 16 de agosto, anulemos lo del grito de Capotillo y entonces hagamos cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, eso no tiene sentido. A Máximo Gómez se le quiere, se le respeta en el país, una avenida importante, muchos centros educativos, homenaje en Baní, homenaje en Montecristi, y es una figura respetable, pero no es un héroe dominicano. No lo es, y punto. No lo es. Entonces, bueno, vamos a otro escenario. En ese otro escenario hubo un homenaje por parte del Tribunal Constitucional a la doctora Miriam Germán. El día de los jueces o de las juezas se reconoció a Miriam Germán. La reconoció el Tribunal Constitucional, pero la reconoció como jueza. Y reconoció su trayectoria como jueza. Fue que reconoció su trayectoria. Y la reconoció como jueza porque a menos que los distinguidos miembros del Tribunal Constitucional desconozcan cuál es su rol, ellos no van a reconocer a una procuradora. Ellos no van a reconocer a una procuradora porque el rol es como el del agua y el aceite. El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías. El Ministerio Público es un persecutor. De manera que el que tiene que garantizar no va a reconocer nunca al persecutor. Eso es una cosa. Esa es una razón, digamos, de fondo. La otra razón es que el que reconozca a Miriam Germán como procuradora es un hipócrita. Porque su gestión como procuradora fue una gestión sin ningún brillo, sin ninguna luz. Pasó como procuradora sin pena ni gloria. De manera que el reconocimiento que se le brindó en el Tribunal Constitucional fue el reconocimiento como jueza. Pero ella tomó ese escenario para otra cosa, porque tomó el escenario para querer reivindicar su rol como procuradora. Entonces aprovechó para referirse a Negro Veras de la manera siguiente, porque ella habló del sepulturero de una amistad. ¿Por qué se refería a Negro Vera como sepulturero de una amistad y llega a afirmar incluso que Negro Vera la está atacando a ella porque ella no tiene ahora valor de uso? Que por eso que la está atacando, es un oportunista que la está atacando a ella ahora porque no la puede usar. Eso es, porque yo no tengo valor de uso, me está atacando ahora. Yo creo que en eso ella es muy injusta con el doctor Negro Veras por lo siguiente. En El Sol de la Mañana, varios días después de su designación, entrevistamos a Negro Veras. Y Negro Veras explicó por qué le había planteado a Miriam Germán que no estaba de acuerdo con que ella fuera procuradora. Porque él decía que la Procuraduría era el brazo judicial del Poder Ejecutivo y que no era verdad que se podía ejercer de manera independiente. Y Negro Veras ha sustentado sistemáticamente críticas
sobre problemas de intervenciones telefónicas y sobre una serie de cosas que la ha escrito. En varias oportunidades aquí yo cité críticas de Negro Veras a Miriam Germán. Lo que por lo que es una injusticia decir que esas críticas se producen ahora porque ella no tiene valor de uso, no. Eso es totalmente injusto porque esas críticas se produjeron ella iniciando su gestión y posteriormente hubo varios artículos en distintas oportunidades de Negro Vera muy críticos sobre la gestión de Miriam Germán en la Procuraduría General de la República. Entonces, esa petulancia de que porque una persona me haya criticado, ya con eso enterró nuestra amistad. Bueno, yo no sé si eso es lo que, si realmente esa es la sensibilidad que ella ha cultivado frente a la crítica. Primero, ni siquiera fue procuradora plenamente. Ni siquiera fue plenamente procuradora, porque todo el mundo sabe que no fue plenamente procuradora. No fue plenamente procuradora. Incluso, si algo ocurrió con su paso por la Procuraduría, fue que enturbió las razones que la hacían meritoria para un reconocimiento como jueza, que era su compromiso con el garantismo. Entonces, yo creo que la gente tiene que tener delicadeza, porque a usted no puede usar un escenario como ese, que te invitan para hacerte un reconocimiento como jueza, para responder críticas que te han hecho a ti como procuradora. Porque si Negro Vera escribió un artículo criticándote como procuradora, lo que tú tienes que hacer es responderle con una carta o con un artículo a él, pero no usar de manera oportunista ese escenario para pretender hacer eso, porque ahí tú enturbiabas el homenaje que te estaban rindiendo, que repito, como procuradora no merece ningún homenaje, porque pasó sin pena ni gloria por ahí. Sin pena ni gloria pasó por ahí como Procuradora General de la República. Ahora, como jueza sí lo merece. Y ese fue el reconocimiento que le dio. Por lo tanto, reitero que fue una imprudencia de parte de ella usar ese escenario para responder una crítica que le han hecho como procuradora, no como jueza. Entonces, me voy al tercer tema. El tercer tema tiene que ver con la extinción del proceso penal. Señores, aquí hay varios expedientes muy sonados de corrupción que entraron en la bajadita de la Paraguay. Ya se venció el plazo que dispone el Código Procesal Penal para el conocimiento de esos casos, que es un plazo máximo de 4 años. Y ese plazo solo perjudica al afectado si las razones por las que el proceso penal no se ha agotado su conocimiento en esa etapa corresponden a él. Si una persona se ha evadido de la justicia, después no puede venir pretendiendo que le computen el tiempo que le tuvo evadido de la justicia. Incluso, aunque la enfermedad es una cosa ajena a la voluntad de la persona, si una persona durante el tiempo que se conoce un proceso ha estado enferma y eso ha evitado que el proceso se pueda conocer dentro del tiempo, yo creo que esa es una razón que pudiera tener alguna ponderación, pero no es culpa de los acusadores. No es culpa de los acusadores. O si esa persona se ha pasado el tiempo obstruyendo el conocimiento de los procesos judiciales
pues a esa persona, entonces, al computarle el tiempo, hay que eliminarle todo lo que está probado que ha sido una obstrucción de su parte. En eso estamos plenamente de acuerdo. Entonces, vamos a estar discutiendo todos estos días prácticamente lo mismo, porque son varios procesos que han agotado esa etapa. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el día de ayer? En el día de ayer, la señora Magali Medina, algunos medios dicen que Alexis Medina solicitó la extinción del proceso penal. Bueno, no, en verdad, no, Alexis no hizo esa solicitud. Esa es una solicitud de Magali Medina. Ahora, a esa solicitud se adhirieron los otros acusados, incluyendo a Alexis Medina, porque a esa solicitud se adhirieron las barras técnicas de la defensa de Freddy Hidalgo, de Aquiles Christopher y de Alexis Medina. ¿Qué tiempo lleva la investigación penal de Aracelis Medina? 4 años y 3 meses. En esos 4 años y 3 meses vamos a ver cuáles fueron las causas de las posposiciones para ver cuál correspondió a ella. Y me refiero a ella porque ella es la que está haciendo la solicitud. Vamos a ver cuál correspondió a ella. Vamos a ver, yo tengo por ejemplo aquí cuántas posposiciones, por lo menos 7, tengo 7. Miren, la primera audiencia, que fue el 7 de febrero del 2022. ¿Usted sabe por qué fue aplazada la primera audiencia? Aplazada a los fines de notificar el escrito de acusación en físico y una memoria USB contentiva de los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público a las defensas técnicas. Señores, si el día de iniciar una audiencia los acusados no tienen una copia de la acusación, no la tienen, ¿son los acusados los culpables de no tenerla? ¿Alguien puede ir a un proceso sin tener a mano la acusación de la que se va a defender? Entonces, evidentemente que esa no es una culpa de los acusados. Estoy hablando de la primera posposición. De la segunda, se aplaza a los fines de que la secretaria del tribunal notifique y convoque al imputado Rafael Leónidas de Olio y a los señores Carlos Martín Monte de Oca Vázquez y Paola Mercedes Molina Suazo. Entonces ahí se aprovechó para otorgar unos plazos, pero nada que ver con solicitudes de los acusados. Tercera audiencia, aplazada a los fines de dar oportunidad. La tercera audiencia es del 16/05/2022, aplazada a los fines de dar oportunidad que se presente la imputada Paola Mercedes Molina Suazo y permitirle a las nuevas defensas designadas tomar conocimiento de la glosa del proceso. La cuarta audiencia, aplazada a los fines de que el Ministerio Público deposite el disco duro correspondiente y ante la indicación que se hace necesario seguir la logística correspondiente para su adquisición. Quinta audiencia, fue aplazada por haberse declarado el estado de rebeldía de la imputada Paola Mercedes. Entonces, bueno, después la sexta audiencia, aplazada por disponerse la inhibición del magistrado juez David Timoteo Peguero Jiménez. La séptima audiencia, aplazada a los fines de que el imputado Francisco Pagán Rodríguez esté presente en la próxima audiencia preliminar. Como yo sé que ahora mucha gente va a decir que supuestamente no se agotó por incidente de los imputados, el que tenga cosas concretas que citar, que las cite. El que conozca cosas diferentes a esta, que las cite. Que las cite. Esos expedientes
lo advertí desde el principio. Ustedes saben por qué los imputados no incidentaron, que es un derecho de defensa, y la defensa puede apelar a eso. Y eso es normal en los tribunales. Ahora, ¿usted sabe por qué los imputados no incidentaron? Porque tenían pleno conocimiento de que el volumen de esos expedientes y las complejidades que le dieron a esos expedientes impedían que pudieran conocerse en el plazo que se pauta en honor a la tutela judicial efectiva, al debido proceso. Entonces, no incidentaron, porque esos expedientes nacieron incidentados. Fíjense que mientras en los medios se conocía de la acusación y había mucha gente que sabía de qué estaba acusado cada uno de los que estaban allí no tenían la acusación en sus manos y no podían salir a defenderse de lo que están diciendo los medios. Nadie puede salir a defenderse si tú tienes un proceso penal de lo que están diciendo los medios. Tú tienes que defenderte de lo que te acusen de manera concreta. Entonces, esa es la misma situación de cada uno de esos procesos. En lo que, insisto, nosotros estamos persiguiendo la corrupción. El objetivo es hacer un Estado más eficiente y el dinero que se desvía se desaprovecha en beneficio de la sociedad y además es un crimen. Perfecto. Pero hemos estado persiguiendo el crimen gastando más que lo que se está persiguiendo, porque tampoco hemos tenido niveles de controles en eso. He dicho muchas veces que cuando un juez en Estados Unidos tiene una persona imputada, busca 2 o 3 tipos específicos por lo que lo puede condenar y por lo que puede garantizar un proceso. ¿Por qué? Porque nadie puede empezar un proceso sin saber con los recursos que cuenta. Entonces, el fiscal dice, miren, yo tengo este periodo, estoy hablando de cualquier sociedad donde hay ciertos criterios para esto. Mire, yo tengo tal tiempo para presentar una acusación. Entonces, yo tengo que buscar cosas concretas para presentar esa acusación. Pero los recursos que yo tengo para la investigación son estos. El personal que tengo para la investigación es este. Y entonces el proceso lo adaptan a las posibilidades de conocerlo con éxito. Usted sabe cómo se conoce aquí un proceso, haciendo todo lo que se le ocurra al fiscal. Todo lo que se le ocurra al fiscal. Si el fiscal dice, mire, ese edificio se va a cerrar por año porque yo estoy haciendo una investigación. Venga acá, ¿cuánto fue que se invirtió ahí? Bueno, se invirtieron 2.500 millones de pesos y yo estoy investigando eso. Usted me va a cerrar ese edificio. Ah, buen pendejo, pero al cerrarlo y abrirlo años después, hay que buscar el doble para rehabilitarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene la persecución judicial? No. Tú tienes que hacer la persecución judicial, tomar la información que tú tengas que tomar sobre ese jodido edificio y permitir que el edificio después siga en uso. Porque, ¿qué sentido tiene después la situación? Y de venir con la ridiculez. Miren, recuperé 100 millones de pesos. Recuperé tanto. ¿Qué maldita vaina tú has recuperado? Si lo que se ha perdido en eso y en el propio proceso, nadie lo compensa. Nadie lo compensa. Entonces, bueno, pero la pregunta que yo me hacía era, ¿qué manos van a mecer la cuna para desconocer la extinción de estos procesos? Porque yo sé que no será tan fácil que se admita que ahí no hay otra cosa que esos procesos se extinguieron. Pero detrás de todo esto
hay un componente de tipo político, porque es verdad, si nos vamos a los diálogos de Platón, nos encontramos que Símaco tiene una definición de la justicia que es la siguiente. Dice Símaco que la justicia es la reina de las virtudes y la base de la sociedad. Eso es verdad. Esa es la reina de las virtudes y la base de la sociedad. Así lo define Símaco en uno de los diálogos de la República de Platón. Sin embargo, Maquiavelo advierte que eso que llaman justicia es una cosa que siempre está asociado al interés del poder. La justicia, el poder está presente en todo. Bueno, él dice que la justicia no es otra cosa que la voluntad del poder. Eso dice Maquiavelo. Y cuando estamos hablando de la voluntad del poder, pudiéramos incluso irnos a Foucault para no ver al poder como algo que se deriva del líder de turno, del gobernante de turno, o saltando a Marx para no verlo dentro del poder de las clases superiores, sino para verlo presente en todas las esferas de la sociedad, como lo concibe Foucault. Pero él, al mismo tiempo que plantea que el poder está presente en todos los niveles de la sociedad, advierte algo. Bueno, el poder no es una cosa que tú tengas, no es una cosa que se posea, sino que la definición del poder para Foucault es lo que se le hace a otro. Es la capacidad que tú tienes de hacerle cosas a otro. A otro. Entonces, esa es una expresión del poder. En sus distintos niveles, no necesariamente se trata de orden que bajen desde arriba, pero sí de instancias de poder que van a tratar, bajo cualquier circunstancia, de desconocer la extinción penal. Y tienen varias herramientas. Está la herramienta del chantaje a los jueces. Pero está también la oferta de reconocimiento a los jueces. Aquí hay elecciones por vacancias en altas cortes. Es decir, que hay un cierto periodo de campaña en la justicia. Ese cierto periodo de campaña también se torna en una condicionante. Hay varios elementos de por medio que pudieran entorpecer el reconocimiento inmediato de la extinción penal. Pero olvídese que tarde o más temprano esos procesos se agotaron porque no fueron concebidos con racionalidad. Su objetivo era evidentemente político, no era un objetivo judicial. Cambio y fuera.